Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa sobre delitos y criminales, donde hoy les presentaremos una compilación de ocasiones en las que los peligrosos seres humanos tuvieron reacciones sorprendentes al recibir sus sentencias en la corte. El sistema de justicia penal puede ser un lugar lleno de emociones y reacciones impactantes, especialmente cuando se trata de criminales que enfrentan su sentencia. En algunos casos, los acusados pueden mostrar remordimiento y arrepentimiento por sus acciones, mientras que en otros pueden reaccionar con ira, desafío o incluso alegría. Estas reacciones pueden ser sorprendentes e impactantes para los espectadores y para aquellos que buscan justicia. En este artículo exploraremos 20 casos en los que los criminales tuvieron reacciones impactantes en la corte al recibir sus sentencias, proporcionando una visión única del comportamiento humano en situaciones de alta tensión. Comenzamos con el caso número 20, el de Isabela Guzmán, una joven que a primera vista parece inofensiva, pero que en realidad cometió un acto brutal al asesinar a su madre en agosto de 2013. Guzmán apuñaló a su madre 70 veces, según las investigaciones, alegando problemas mentales. Debido a este motivo, fue declarada no culpable y no recibió ninguna sentencia. Sin embargo, fue ingresada en un instituto de enfermedad mental, donde actualmente continúa con tratamientos para reintegrarse a la sociedad. Caso número 19. En este caso, 4 individuos sentenciados por el asesinato de una mujer trans llamada Vanessa, Daniel Villas Boas, Ana Virginia, José Petroni y Gustavo Gallegos fueron condenados a prisión perpetua por este terrible crimen. Al escuchar la sentencia del juez, los culpables tuvieron reacciones impactantes, como gritar "bien hecho" y nunca van a descansar en paz. En el caso número 18 vemos a Daniel Benavides, un delincuente que arrebató la vida de Isaías Blue de 18 años en medio de un intento de robo. La madre de la víctima confrontó a Benavides en la corte, expresando palabras impactantes que lo dejaron a él y a todos los presentes conmovidos. "Siento pena por ti, eres demasiado joven para estar aquí, aunque quiera odiarte no puedo, eres solo un niño, no sabes cómo funciona todo esto", le dijo la madre de Isaías. En el caso número 17 es el de Juan Rodríguez, quien amenazó de muerte a una jueza que estaba a punto de sentenciarlo por un intento de asesinato. Aunque suene increíble, este tipo de situaciones ocurren en las cortes y pueden tener consecuencias graves. En el caso número 16, 2 reclusos llamados Jacobson y Howard escaparon de una corte en Washington justo antes de ser sentenciados. Este escape resultó increíble, pero fueron recapturados y se les otorgó una fianza de $50,000. El caso número 15 es el de un delincuente que logró escapar de una sala de justicia en Broward después de ser acusado de asesinato. Sin embargo, su temeraria decisión fue efímera, ya que fue recapturado y llevado de vuelta a la corte, donde fue sorprendido sonriendo a pesar de la situación. El caso número 14 es el de Lázaro Martínez, un hombre cubano de 49 años, que fue convocado a comparecer ante el tribunal por haber infligido graves lesiones a otro recluso de la institución penitenciaria en la que se encontraba. Martínez se mostró desafiante ante la jueza, faltándole el respeto y diciendo que no le importaba lo que dijera. El caso número 13 es el de un hombre llamado Matthews, quien cumpliría el resto de su vida en prisión después de que la jueza lo sentenciara a 48 años por agredir sexualmente a una menor de 10 años. Al escuchar su sentencia, Matthews dio la impresión de que le habían contado un chiste, ya que empezó a reírse. En el caso número 12 vemos a Derek Brown, un recluso que se mostró desafiante en la corte y afirmó ser la víctima de la situación, a pesar de haber sido condenado por el secuestro y brutal intento de agresión a una mujer en un parque de Wisconsin. El caso número 11 es el de Oscar Orjuela, un individuo desequilibrado que golpeó, abusó sexualmente y asesinó al hijo de su pareja, un niño de tan solo 2 años. Al momento de su condena, incluso su propio abogado lloró al no comprender cómo su cliente pudo cometer un acto tan horrendo contra un niño pequeño. El caso número 10 es el de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense de la Universidad de Virginia, que viajó a Corea del Norte en 2016 con fines académicos. Sin embargo, fue detenido por la acusación de robar un cartel de propaganda de un hotel y fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Este incidente tuvo una gran repercusión internacional y llevó a una reducción de apenas 17 meses y posteriormente a la repatriación del estudiante. Sin embargo, Warmbier llegó a su país en estado de coma y mostrando signos de tortura, falleciendo unos días después. Nunca se reveló qué le sucedió al joven y ni siquiera los médicos pudieron explicar cómo llegó en tan lamentable estado.
El noveno caso fue el de Michael Swanson, un joven de 17 años que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 2 empleadas en una tienda durante un robo. En la corte, una de las hijas de las víctimas se enfrentó a Michael y le dijo que había acabado con la vida de su madre y de toda su familia. El octavo caso fue el de Andy González, un hombre que fue condenado a 60 años de prisión por el asesinato de su amigo Tiandre, al que disparó en la cabeza durante una discusión en una barbería. En la corte, la madre de Tiandre se enfrentó a Andy y le dijo que había acabado con su vida y la de su familia. El séptimo caso fue el de David Ranta, un hombre que fue condenado erróneamente a 37 años de prisión por un asesinato que no cometió. Pasó 23 años en la cárcel antes de ser absuelto y recibir una indemnización de $6 millones, pero nada puede devolverle los años perdidos. El sexto caso fue el de Elizabeth Escalona, una mujer que dejó al borde de la muerte a su hija de 2 años después de pegarle con saña y golpearle la cabeza con un calcetín lleno de pasta de dientes. Fue condenada a 100 años de prisión. El quinto caso fue el de China Arlond, una mujer que fue condenada a cadena perpetua por acabar con la vida de su bebé de un mes de nacido, metiéndolo en el microondas. En la corte, China se derrumbó y rompió a llorar, pero la jueza no tuvo piedad y la condenó a pasar el resto de su vida en prisión. El cuarto caso fue el de Timothy, un monstruo que fue condenado a pena de muerte por abusar y acabar con la vida de una niña de 7 años llamada Gabby Doom. No presentaba atención a las declaraciones del padre de la pequeña, lo que generó su enfado y terminó en un altercado. En el tercer caso, vimos como una exoficial de policía llamada Amber Geiger fue condenada a 10 años de prisión por el asesinato erróneo de Budan Yin. Sin embargo, la familia de la víctima se mostró decepcionada con la condena, mientras que el hermano de Budan, Brandon, perdonó a Amber por sus acciones. En el segundo caso tenemos a David Adam Pate, un satanista que fue arrestado en 2013 por el brutal asesinato de su amigo Ricky James, al que apuñaló más de 40 veces. En la corte, David se mostró totalmente tranquilo y afirmó que había disfrutado apuñalar a su amigo. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y por último, vimos como Charles Pickett fue condenado a cadena perpetua por atropellar con su camioneta a 9 ciclistas, matando a 5 de ellos. En la corte, los familiares de las víctimas se mostraron muy afectados y Charles se mostró arrepentido, pero ya nada podía hacer para cambiar lo que había hecho. Estos 20 casos solo son un ejemplo de las reacciones impactantes que pueden tener los criminales al recibir sus sentencias en la corte. Algunos muestran remordimiento y arrepentimiento, mientras que otros muestran desafío y falta de emoción. En cualquier caso, es importante recordar que cada acción tiene una consecuencia y que la justicia siempre prevalecerá. No olviden dejar sus comentarios y compartir el video en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.